En este problema nos están solicitando la velocidad del bloque cuando θ es igual a 30 grados. ¿Cuál bloque? Pues estamos hablando de esta corredera que nosotros tenemos en D. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este sistema? Pues bien, es un sistema de manivela corredera. Si a lo mejor todavía no se alcanza a apreciar, voy a hacer algunos trazos para que vean cómo esto funcionaría como si fuera un mecanismo de 4 barras. Por ejemplo, nos están diciendo que hay un disco excéntrico. Esa excentricidad es lo que va a provocar este movimiento de vaivén en el bloque. Entonces, vamos a ver. Nosotros primero, para poder resolver este problema, necesitamos identificar a cada uno de los eslabones para ver a qué tipo de movimiento están sometidos, si es una rotación, una traslación o un movimiento complejo. Para que se pueda visualizar de manera más simple, voy a hacer algunos trazos en este dibujo para que se den una idea de cómo es que están funcionando estos eslabones. Por ejemplo, nosotros tenemos como eslabones el disco, tenemos esta parte gris que se muestra y tenemos a nuestra corredera, que es el bloque verde. Tenemos 3 eslabones. A lo mejor se preguntan, oiga profe, pero pues un mecanismo de manivela corredera es un mecanismo de 4 barras y solamente tenemos 3. Sí, pero recuerden que las tierras o lo que se conoce como bancadas pues también sirven o más bien se cuentan como si fuera un eslabón. Por lo tanto tendríamos 4, de los cuales 3 están en movimiento, 1 está fijo para que pueda ser un mecanismo. Entonces, pues bien ingenieros, vamos a ver. El primer trazo que voy a hacer es el siguiente. Estarán de acuerdo que el centro del disco se encuentra en A. Entonces, vamos a imaginarnos que yo tengo un eslabón binario aquí. Algo más o menos así, miren. Listo. Donde aquí tenemos un punto o un perno y aquí tenemos otro perno. Luego, número 2, chicos. Voy a tener otro eslabón más o menos así como se muestra a continuación. Desde aquí, algo más o menos así. Y luego va a venir hasta este otro perno. Vean, aquí están los 2 pernos, chicos. Y el otro eslabón, ¿cuál sería? Pues sería prácticamente nuestra corredera. Imagínense cómo funcionaría este mecanismo. Pues al momento en el que θ aumenta, pues este eslabón ¿cómo quedaría? Pues este eslabón quedaría más o menos así, como ustedes pueden ver, si aumentara beta. El otro eslabón, al aumentar beta, pues va a aumentar su longitud. Bueno, no va a aumentar su longitud, sino que va a avanzar hacia adelante. Y entonces esta corredera vendría algo más o menos así, miren. Y aquí, pues nosotros tendríamos un resultado de beta todavía mucho mayor. Vamos a suponer que beta vendría hasta acá. Y si beta aumenta, pues ¿qué va a pasar? Esta manivela se va a recorrer hacia la derecha, va a recorrer esta biela y va a recorrer a este elemento que le llamamos corredera, que aquí le llaman bloque. Entonces, Inges, ya aquí podemos apreciar más o menos los eslabones que componen a este ensamble. Vean cómo estos pequeños eslabones que yo tengo aquí en color amarillo y en color azul, pues cumplen con la misma función que los eslabones originales, pero obviamente, pues así es más fácil identificarlos. Sin embargo, vamos a ver. Para resolver este tipo de problemas, primero es muy recomendable el hecho de que nosotros desglosemos cada uno de estos eslabones para ver a qué tipo de movimiento están sometidos. Les voy a poner un ejemplo. El eslabón que está en color azul, vean, ese eslabón que está en color azul lo voy a dibujar algo más o menos así. Ahí está. Aquí está el centro y el punto en el cual está conectado con este eslabón gris se encuentra desfasado, es excéntrico. Entonces, vámonos por partes, Inges. ¿Qué podemos apreciar nosotros? Que este eslabón está sometido solamente a rotación. Nada más, ingenieros, está sometido a rotación. ¿Y cómo sabemos eso? Pues muy simple. Como el punto A es el punto o el centro de giro, este punto A jamás se mueve. Todo gira alrededor de A, pero A al menos no tiene desplazamientos hacia ninguna otra dirección. Al no tener desplazamientos hacia alguna otra dirección, pues quiere decir que su velocidad es igual a 0 y entonces se convierte en un pivote fijo y por ende
Pues sabemos que todo rota alrededor de A. De hecho, nos están diciendo que gira a 900 RPM en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, la rotación de A va a venir así, miren. Así es como la vamos a poner nosotros. Ahí viene la rotación de A y le vamos a poner omega A. Ya tenemos nuestro primer eslabón. Sabemos que así rota. Solamente es el único movimiento que hace. Me voy a pasar al tercer eslabón y voy a dejar el eslabón gris al final. Si nos pasamos al tercer eslabón, ingenieros, observen, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener el bloque, o a lo que yo he llamado desde el inicio, la corredera. Ahí está. ¿Qué tipo de movimiento tiene esta corredera? Pues la realidad de las cosas, Inges, es que es un movimiento de vaivén, es un movimiento alternativo donde va y viene. Eso quiere decir que solamente se traslada. Estarán de acuerdo que este elemento no gira en ningún momento, solamente tiene traslación. Y en el instante en el que a nosotros nos están diciendo que está funcionando, como va el giro hacia la derecha, porque va en sentido horario, eso quiere decir que vamos a tener una velocidad hacia la derecha, algo así como lo que estamos poniendo. Y aquí le vamos a poner velocidad en V. Seguramente se están preguntando, profe, ¿y qué pasa si ponemos la velocidad saliendo de aquí? Es igual. Recuerden que como este elemento se encuentra solamente en traslación, cualquier punto de este elemento tiene exactamente la misma velocidad. Ahora, vamos con el último eslabón. Pues, ¿qué pasa con este eslabón, ingenieros? Este eslabón está sometido a un movimiento plano. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos graficar cómo se mueve este eslabón, podríamos ver que este eslabón, a la hora de que se traslada, porque se traslada junto con la corredera, ¿qué está haciendo? Pues al trasladarse hay una traslación que va junto con la corredera. ¿Pero qué creen, ingenieros? Que este eslabón no se traslada de manera lineal como la corredera. No va en esta dirección. ¿Qué hace? Pues viene así, o luego, después de cierto giro, ahora el eslabón viene así, y así sucesivamente. Para muestra basta un botón. Voy a poner aquí se encuentra el punto O, y voy a trazar una línea desde O hasta B. Vean, esa es la posición original que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si este eslabón azul que está rotando ahora estuviera exactamente del otro lado? Es decir, que ha aumentado θ de tal manera de que ahora O se encuentra aquí en la parte de abajo. ¿Cómo quedaría ese eslabón en su nueva posición? Pues vean, vendría desde este punto hasta este otro punto. Es el mismo eslabón, este rojo y este amarillo, pero desde diferentes posiciones. ¿Y qué podemos apreciar de aquí? Bueno, que aparte de trasladarse, vean cómo al ya no mantenerse este eslabón de manera horizontal, vean cómo cambió de posición. Entonces, a este cambio de posición, ingenieros, podemos estar de acuerdo de que hubo un giro. Es decir, hubo una traslación, pero también hubo una rotación. Por eso es que decimos que este movimiento o este eslabón está sometido a un, ¿cómo decirlo? A un movimiento plano. Vean, Inges, yo me voy a basar en esta línea roja para dibujar este eslabón en la posición mostrada. Así es como lo voy a hacer. Me voy a desplazar en esta línea roja para, este va a ser mi eslabón. Veamos, entonces, pues vamos a dibujar su diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que tendríamos con ese eslabón? Pues muy bien, vamos a tener un eslabón que venga más o menos así, miren, ahí está. Vamos a dibujarlo. ¿Por qué no lo dibujo con la naturaleza que tiene o su geometría original? Porque sería más complicado de visualizar qué es lo que está pasando, chicos. Entonces, creo que es mucho mejor representarlo como esta línea roja, que es lo que a nosotros nos interesa, la distancia que hay entre pernos. Ahora, vamos a sacar las velocidades de este eslabón. ¿Qué podemos apreciar? Pues la primera velocidad es muy fácil de determinar. Esta velocidad es la velocidad de B. Vean, aquí está B. ¿Y qué dirección debe de llevar? Pues nosotros ya sabemos, Inges, que esta velocidad viene así, miren, velocidad de B. ¿Cómo sabemos eso? Porque la corredera
hace un movimiento alternativo y sabemos que este punto B que nosotros tenemos aquí, de hecho lo voy a poner, ¿está conectado a qué? Pues está conectado a este mismo punto B, pero ahora de este eslabón. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que aquí está el punto 0, de hecho lo voy a poner más para acá, ahí está el punto 0, ingenieros, y aquí se encuentra el punto 0. Este perno está conectado a este otro perno. Aquí la pregunta es, oiga, profe, ¿y qué dirección debería de llevar esta velocidad de este perno? Pues muy simple, chicos. Como ustedes recordarán, este elemento solamente se encuentra en rotación. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo trazo un vector de posición a partir de mi centro de giro, vean, esta línea azul es mi vector de posición, como se encuentra solamente rotando, ¿cómo tendría yo mi vector de velocidad en el punto 0? Pues sería un vector perpendicular a mi vector de posición. Y a este le voy a llamar V0. ¿Qué quiere decir? Que como estos dos eslabones están conectados en ese punto, pues la velocidad aquí, ingenieros, ¿qué creen? Va a llevar la misma dirección. Aquí ustedes lo pueden apreciar y aquí le vamos a poner V0. Ahora, con solamente ver estos vectores de velocidad, podemos apreciar de que efectivamente nuestro eslabón está girando y vamos a visualizarlo de una manera muy simple. Imagínense que yo agarro un clavito y lo pongo aquí en este eslabón, justamente en el centroide. ¿Qué pasa si yo tiro de un hilo? Vamos a suponer que estos vectores son un pequeño hilito. Entonces, si yo tiro de este hilo, estarán de acuerdo conmigo que todo el eslabón va a girar en esta dirección. Si yo tiro de este hilo, pues obviamente va a seguir girando en esta dirección. Presten mucha atención en esto, Inges, y siempre apliquen esta técnica. Hagan de cuenta que clavan el eslabón desde el centroide imagínense cómo giraría si tiran de estos vectores. Los vectores deben de tener un movimiento que sea congruente. Si yo lograra obtener un vector que a lo mejor viniera, vamos a suponer que lo pusiera ¿en qué dirección? Que lo pusiera en esta dirección, no, porque en esta sí sería congruente, en esta dirección. Pues, ¿qué pasaría, Inges? A la hora de que yo tiro de este vector, pues iba a girar en esta dirección, pero a la hora de que yo tiro de este vector, ¿en qué dirección giraría? En sentido contrario, lo cual es algo incongruente porque entonces es como si el elemento se estuviera forzando y lo estuviéramos deformando. Nada más acuérdense de esto. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre del eslabón que se encuentra sometido a un movimiento plano, estas velocidades deben de llevar direcciones congruentes. Hasta aquí vamos muy bien. Ahora, nosotros acabamos de ver cómo va a girar el eslabón. El eslabón gira en sentido horario. Sin embargo, podemos apreciar nosotros de que estos vectores que tenemos aquí son vectores de velocidad. Es decir, estos vectores de velocidad me están expresando la traslación. Como habíamos visto en la teoría, cuando vamos a representar un movimiento plano, pues no es otra cosa más que la sumatoria de la traslación más la rotación. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hace falta representar dicha rotación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Como ya sabemos hacia dónde gira este elemento, pues yo voy a representar la rotación a partir de O. Es decir, voy a poner una velocidad aquí que yo le voy a llamar omega 0. Acuérdense, omega A es el de este eslabón. No sé por qué le puse omega A, pero bueno. Sí, porque aquí está el punto A. Aquí le voy a llamar omega 0b. Así, esta va a ser la velocidad angular del eslabón. Pero ¿qué pasa? Que cuando un eslabón está solamente en rotación, pues nos hace falta poner un vector perpendicular a dicho eslabón. Así. Recuerden que así nosotros representamos la rotación y aquí lo podemos ver. Vean cómo sale un vector perpendicular a nuestro vector de posición y el vector de posición pues lleva la dirección del eslabón. Entonces, Inges, este vector yo no le puedo llamar vector en B. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el vector en B pues ya está ocupado y de hecho no podríamos hacer eso.
¿Cómo le vamos a llamar? Pues le vamos a llamar vector de b con respecto de o. Es un vector de velocidad relativa. Seguramente dirán, oiga, profe, pero ¿y a qué se debe que sea un vector de velocidad relativa? Pues es muy simple, Inges. Tenemos que poner un vector de velocidad relativa por el hecho de que, si ustedes observan, tanto 0 como b se están moviendo de manera simultánea. A diferencia, por ejemplo, de a, o aquí de esta velocidad. Nosotros podemos ver cómo este punto se mantiene fijo y este está en movimiento. Entonces, pues podemos poner una velocidad absoluta. Aquí no hay problema. Sin embargo, aquí, ingenieros, este punto no está fijo. Está en movimiento en todo momento, al igual que b. Por eso es que vamos a poner la velocidad relativa. ¿Qué queremos expresar con este diagrama? Pues vean, la traslación nosotros la estamos representando con los vectores de velocidad que ya habíamos puesto y la rotación pues a través de estos dos vectores de velocidad. Ahora sí, este eslabón cumple con la función de un movimiento plano. Sería una traslación más una rotación. Ahora bien, Inges, pues hasta aquí ya tenemos nuestros diagramas. Seguramente se estarán preguntando, oiga, profe, ¿y por qué puso en 0 esta rotación? ¿Por qué no la puso en B y poner el vector perpendicular en el otro extremo? Pues bien, ingenieros, claro que se puede hacer. ¿Qué pudimos haber hecho? Y también es correcto. Nosotros sabemos que este elemento pues está girando más o menos así. Entonces, Inges, ¿qué quiere decir? Pues que ahora lo que vamos a hacer es, lo voy a hacer a la inversa. Esto nada más es con fines ilustrativos. Entonces, vean, yo voy a poner un vector perpendicular al elemento, a este vector de aquí, y obviamente para representar ese giro, pues yo voy a poner un vector de velocidad angular. También se va a llamar el vector OB. ¿Y qué podemos apreciar? Que estos vectores que yo puse en color azul son los mismos que estos que nosotros tenemos en color rojo, pero mucha atención. Aquí le vamos a llamar velocidad 0 con respecto de b. Aparentemente es exactamente lo mismo, pero no. Vean cómo cambian los subíndices de la velocidad relativa. Debemos de poner primero el subíndice del punto en donde estamos colocando el vector. Si aquí el vector lo colocamos en 0, pues es la velocidad de 0 con respecto de b. Si aquí lo colocamos en b, pues es la velocidad de b con respecto de 0. No importa cuál de los dos lados ustedes escojan para introducir su rotación. No pasa nada, Inges. Nada más tengan mucho cuidado con mantener el giro. El sentido de giro debe de ser congruente. Si ustedes ven, pues este elemento al girar en esta dirección, vean cómo este gira en qué sentido. Gira en sentido horario y aquí como tenemos un giro, también en sentido horario. Eso quiere decir que, bueno, pues los giros son congruentes y esto pues es una buena señal. Pueden utilizar cualquiera de los dos vectores, Inges, más no los dos. Yo voy a utilizar los vectores que están en color rojo y estos que están en color azul los voy a borrar porque solamente era para fines ilustrativos. Así que bien, los borramos. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación, ingenieros? Pues presten mucha atención porque vamos a sumar, acuérdense, lo veíamos en la teoría, un movimiento plano es la sumatoria de una rotación más una traslación. Eso es justamente lo que vamos a hacer a continuación nosotros. Vamos a sumar la rotación con la traslación. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos a utilizar un método gráfico para sumar vectores. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente forma. Voy a poner mi vector de velocidad en B. Sabemos que este vector de velocidad en B, ingenieros, pues es horizontal y va hacia la derecha. Eso ya lo sabemos. Después, de hecho aquí le voy a poner velocidad en B. Después voy a tener un vector. Vean, este vector va a ser mi vector de velocidad 0. Pues lo voy a poner como velocidad 0. Vean, es este que tenemos aquí, es paralelo. La velocidad en B es paralelo.
tenemos que respetar en todo momento la dirección de cada uno de los vectores. Y ahora, Inges, me hace falta un vector más. ¿Cuál? Este vector de velocidad relativa. Entonces, vean qué dirección lleva. Pues lleva algo más o menos así. Aquí ustedes pueden ver, ingenieros, que este sería mi vector de v con respecto de 0. Son paralelos. Así es como nosotros vamos a hacer esta sumatoria, Inges. Vean, se respetaron en todo momento las direcciones. Lo único que hicimos pues fue juntar estos vectores. A lo mejor alguien dirá, oiga, pero a ver, yo formé este triángulo de otra manera. Yo lo que hice fue poner el vector en B, más o menos así. Además, pues tracé otro vector que podría ser como la velocidad en B, podríamos ponerlo quizá en esta dirección. Así le puedo poner la velocidad de B con respecto de 0 y pues puse yo mi vector de velocidad 0, lo puse así. Y así quedó mi triángulo. La realidad de las cosas, ingenieros, es que no importa cómo hayan puesto el triángulo, cómo lo hayan formado, el resultado va a ser el mismo siempre y cuando pues esté en la ubicación correcta. Aquí podemos apreciar que, vean, cómo podríamos formar el otro triángulo. Si yo prolongo estas líneas, pues vamos a tener que esta línea vendría para acá y bueno, esta línea la podría prolongar un poco más. Al final de cuentas, aquí ya no lo voy a hacer por cuestiones de espacio, pero lo que hicimos fue, como quien dice, más bien lo que estamos haciendo es voltear el triángulo. Solamente lo estamos volteando. Así que no importa cómo lo acomoden, siempre y cuando tenga la ubicación correcta. Y seguramente dirán, profe, ¿y cómo sabemos que la ubicación es correcta? Ah, pues es muy simple, Inges. Vean, nosotros tenemos un vector de velocidad relativa, el cual me dice que la velocidad de v con respecto a 0, ¿a qué es igual? Recordando las primeras unidades de dinámica, veíamos que una velocidad relativa la podíamos expresar como la velocidad de v menos la velocidad 0. Así quedaba. Y entonces, pues es cuestión solamente de ver que efectivamente se esté cumpliendo esta sumatoria. Veamos, voy a despejar la velocidad de v, ingenieros, y voy a decir que esta velocidad de v es igual a la velocidad en 0 más la velocidad de v con respecto de 0. Vamos a ver si esta condición se cumple. Si se cumple, ingenieros, quiere decir que el triángulo que yo formé es totalmente correcto. ¿Y qué tendríamos entonces? Hay que recordar que cuando veíamos sumatorias vectoriales por el método gráfico, esto se ve generalmente en estática y algunas veces en los cursos básicos de dinámica, apreciábamos que cuando la raíz de un vector está en contacto con la punta de otro vector, eso quiere decir que es una sumatoria. Sin embargo, cuando las raíces de dos vectores están en contacto, o en su defecto, las puntas de dos vectores están en contacto, eso quería decir que era una resta. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Del vector v0 y el vector de velocidad relativa, podemos ver que la punta del vector 0 está en contacto con la raíz del vector de velocidad relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos vectores se están sumando y que me van a dar como resultado este vector en b. Y claro, se cumple con la ecuación matemática que habíamos puesto. Disculpen la redundancia de ecuación matemática. Entonces, vean cómo la velocidad 0 más la velocidad relativa es igual a la velocidad en b. La velocidad 0 más la velocidad relativa es igual a la velocidad en b. Entonces, con esto, ingenieros, nosotros sabemos que estamos cumpliendo cabalmente con esta sumatoria vectorial. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para poder determinar la velocidad que me están solicitando? Pues bien, Inges, es necesario que nosotros obtengamos algunos valores adicionales, ya sean lados de este triángulo o sus ángulos. Ahorita rápidamente, ¿qué podemos calcular de aquí? ¿O qué podemos conocer de manera más inmediata? Pues muy bien, ustedes aquí pueden observar cómo este elemento que nosotros tenemos como velocidad la velocidad 0,
es esta que tenemos aquí, se encuentra aquí en esta rotación, Inges. Es muy fácil de obtener esta velocidad. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en la teoría veíamos que cuando un elemento se encontraba en rotación, obtener su velocidad, aquí velocidad 0, ¿a qué sería igual? Pues va a ser igual al vector de posición, el cual es un vector o a la magnitud, la cual es la distancia del centro de giro a donde nosotros queremos encontrar esa velocidad. Entonces, tenemos que es el vector de posición, yo aquí le voy a poner A0 o 0A como ustedes gusten. ¿Por qué? Por la velocidad angular. ¿Qué velocidad angular? Pues en este caso es la velocidad angular A. Hay que recordar otro concepto teórico, ingenieros. Así como en la traslación cualquier punto del elemento tiene la misma velocidad, en la rotación cualquier punto del elemento en rotación tiene la misma velocidad angular. La velocidad angular en cualquier parte de este elemento es exactamente la misma, es decir, 900 RPM. Nosotros no podemos trabajar exactamente con 900 revoluciones por minuto. Lo recomendable pues es utilizar radianes sobre segundo para que, tener unidades consistentes más adelante. Vamos a ver. Vamos a hacer la conversión de estos revoluciones por minuto. Nosotros sabemos que tenemos 900 y aquí vamos a tener revoluciones sobre minuto. Entonces, para hacer esta conversión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, vamos a decir que una revolución es igual a pi. ¿No es cierto? Es igual a 2pi. Ahí está. Y pues sabemos que arriba vamos a tener minutos, que un minuto tiene 60 segundos. Vean cómo revoluciones se va a ir con revoluciones y minuto se va a ir con minuto. Entonces, ingenieros, si nosotros hacemos esa operación de multiplicar los 900 por 2pi y esto dividirlo entre 60 segundos, vamos a tener una velocidad angular de 94.24 y esto lo voy a dejar como radianes sobre segundo. Aquí ustedes pueden apreciar cómo, pues prácticamente esta es la velocidad angular ahora en radianes sobre segundo. Pues listo, podemos conocer la velocidad en d. ¿Conocemos la magnitud de este vector de posición? Claro que sí, de hecho no lo están dando. Vean cómo nos dice el problema que la distancia que hay desde 0, que es donde está conectado nuestro eslabón, hasta el punto A del disco, es de 0.5 pulgadas. Entonces, vamos a tener que son 0.5 pulgadas, que como pueden apreciar, pues prácticamente este es el vector de posición. Y después lo vamos a multiplicar por la velocidad angular. Y esa velocidad angular, como ya la habíamos visto, pues es de 24.24 radianes sobre segundo. Entonces, esto nos va a dar como resultado, ingenieros, una velocidad cero ¿de cuánto? Pues de 47.12 y esto nos va a quedar en pulgadas sobre segundo. Entonces, hasta aquí, ingenieros, nosotros hemos encontrado la velocidad en d, pero presten mucha atención porque esta velocidad la obtuvimos gracias a que se encuentra esta rotación. No lo podemos obtener de manera tan directa en el elemento que se encuentra en movimiento plano. Ahora, lo que va a ser necesario es encontrar ya sea alguno de los lados del triángulo o alguno de los ángulos. Pues los lados va a ser muy complicado porque realmente es como nuestro resultado final. Si nosotros encontramos la velocidad en b, estamos resolviendo todo el problema. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues lo que vamos a hacer es encontrar algunos ángulos. Hasta aquí nosotros ya tenemos todos los vectores para comenzar con nuestra sumatoria por el método gráfico. Sin embargo, pues solamente conozco la velocidad v0, ya la habíamos determinado. Necesito determinar la velocidad en b, que es lo que el problema nos está solicitando. No obstante, yo no puedo conocer estas velocidades, que son los lados del triángulo, porque me hace falta conocer algunos cuantos ángulos. Por lo tanto, presten mucha atención.
Yo voy a decir que este ángulo que yo tengo aquí, pues le voy a llamar alfa. A este ángulo que yo tengo aquí, le voy a llamar beta. Y a este ángulo que tenemos aquí, le vamos a llamar gamma. Entonces, vamos a hacer una serie de trazos auxiliares para determinar cómo es que estos ángulos se obtienen. Presten mucha atención. Nosotros ya habíamos visto previamente que, bueno, este eslabón que nosotros tenemos aquí es un eslabón que hasta cierto punto es imaginario, pero nos sirve para comprender el problema. Y sabemos que el ángulo que hay de ese eslabón con respecto a la vertical, pues es prácticamente el ángulo θ. De hecho, aquí no lo están marcando. Ahora bien, continuando, pues voy a hacer un trazo aquí en este eje, donde voy a decir que este trazo horizontal es el eje horizontal. Así como se escucha, muchachos. Y bien, también voy a hacer otro trazo adicional y presten mucha atención porque este trazo que voy a hacer a continuación es prácticamente un trazo que es la proyección del elemento. Es decir, ese trazo que acabo de poner en color verde, pues es la proyección del elemento, ingenieros, sobre la horizontal. Es como si yo prolongara la longitud de este elemento. Entonces, pues bien, continuemos. ¿Qué datos tenemos nosotros de este problema? Pues bien, podemos apreciar que tenemos nosotros la distancia que existe a través de la horizontal y también tenemos el ángulo, pero además del ángulo tenemos alguno de los catetos. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Miren, presten mucha atención. ¿Están de acuerdo conmigo con lo siguiente? Los ángulos que buscamos primero es alfa. Este ángulo alfa es la velocidad cero con respecto a la horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ángulo que yo estoy buscando es este que tenemos aquí, este es alfa. Vean cómo es la velocidad cero con respecto a la horizontal. ¿Qué otro ángulo necesitamos? Pues necesitamos el ángulo de velocidad relativa con respecto a la horizontal. Pues algo similar a lo que tenemos en la parte superior, pues va a estar aquí en la parte inferior. Necesitamos un ángulo que más o menos venga así, miren. Va a venir esta línea que estoy trazando, pues es la horizontal. Entonces, el ángulo que yo estoy buscando, que por cierto le pusimos gamma, ¿cuál va a ser? Pues va a ser el ángulo de la horizontal con respecto al ángulo o al vector de velocidad relativa. Esto es lo que nosotros le llamamos gamma. Y si conocemos alfa y conocemos gamma, pues beta no va a ser ningún problema. Y seguramente dirán, profe, ¿y cómo podríamos identificar el vector de beta aquí en este diagrama que usted está poniendo? Y yo les diría que no se puede, muchachos. Sería sumamente complicado localizar el ángulo beta. Así que bien, por eso es que no lo vamos a sacar, pero si conocemos alfa y gamma, podríamos conocer el ángulo beta sin ningún problema. Ahora, ¿cómo podemos conocer estos ángulos? Pues muy bien, vamos a prestar mucha atención. Como ustedes pueden apreciar, ingenieros, nosotros esta horizontal con respecto al eslabón número rojo, o más bien en color rojo, nos está formando un triángulo rectángulo. Lo voy a poner un poquito, o más bien voy a aislar ese triángulo que nosotros tenemos. Vean, más o menos este es el eslabón, esta es la línea punteada. Vean ustedes, ese trazo que acabo de hacer es esta línea punteada. Después, a partir de esa línea punteada, lo voy a poner hasta en el mismo color para que lo puedan identificar. A partir de esa línea punteada, ingenieros, vamos a tener esta línea roja, que es esta misma que nosotros tenemos aquí. Y ahora, pues muy bien, ¿qué pasa? Que vamos a tener otro cateto que es un cateto opuesto. Si vemos, vamos a poner otro cateto opuesto y se nos acaba de formar un triángulo rectángulo. ¿Qué datos conocemos de este triángulo rectángulo? Pues bien, los datos son los siguientes. Conocemos que este cateto, ¿cuánto mide? Mide 8 pulgadas.
Para que se pueda apreciar de una mejor manera los ángulos que estamos buscando, veamos. A partir de aquí, de este ángulo B, olvidándonos un poco de estos trazos que tenemos, porque ya está un poco sucio este dibujo, veamos. Sabemos que un eslabón va a venir en esta dirección, algo más o menos así. Después, el otro eslabón viene hasta A, y después vamos a cerrar este ángulo, pues más o menos así como se aprecia. En realidad no tenemos un triángulo rectángulo como lo habíamos predicho anteriormente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues prácticamente lo que tenemos es un ángulo oblicuángulo, el cual lo vamos a poner de la siguiente forma. Observen ustedes, voy a borrar esto que teníamos y lo voy a dibujar. Vamos a tener que un eje viene de manera horizontal. Después vamos a tener otro eje que viene a algo más o menos así para cerrar este triángulo. Sabemos que este eslabón que nosotros tenemos, ¿de cuánto es? Pues de acuerdo a lo que nosotros tenemos es de 8 más este pequeño tramo que tenemos aquí. No lo podemos conocer a simple vista, pero incluso podríamos hacer este triángulo como un triángulo rectángulo. Pero vamos a ver cómo hacer esto, ¿no? Bien, comencemos. Nosotros sabemos que esta medida es de 0.5 pulgadas. Pues vamos a ponerlo así. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, sabemos que el ángulo que viene en la dirección de este eslabón con respecto a la horizontal es θ. Eso quiere decir que este ángulo que tenemos aquí, ingenieros, es θ. Pues bien, vean cómo yo acabo de dividir estos dos triángulos y si tenemos un triángulo rectángulo. Pues vamos a obtenerlo. Como conocemos el ángulo y conocemos la hipotenusa, algo que yo deseo conocer de este triángulo es este cateto de aquí, que es el cateto opuesto del triángulo. Entonces, ¿qué tendríamos, Inges? Para conocer este cateto, vamos a llamarle H, si ustedes quieren. Voy a decir que H, ¿a qué va a ser igual? Pues H es igual, vamos a utilizar la función de seno, porque seno me involucra el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues presten mucha atención porque tendríamos que el seno de θ es igual a ¿qué? Es igual al cateto opuesto H, que yo no conozco, entre la hipotenusa, que es de 0.5. Entonces, Inges, si nosotros despejamos H, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es 0.5 por el seno de θ. ¿Y cuánto vale θ? 30 grados. Es decir, ese lado es de 0.25. Entonces, pues vamos a poner que es de 0.25. Ahora bien, este lado que está horizontal hasta la intersección, ¿cuánto mide? Pues sabemos que mide 8 pulgadas. Y listo, Inges. Ya tenemos dos lados de este triángulo que al final si lo convertimos en triángulo rectángulo. Y vamos a encontrar entonces, este ángulo es el que a mí me interesa. Este ángulo vamos a determinarlo. De hecho, vamos a ver, es el ángulo de la horizontal con respecto al eslabón. Ese ángulo que nosotros tenemos aquí, vean, es este eslabón que nosotros tenemos aquí con respecto a la horizontal. Pues estaríamos encontrando este ángulo de aquí que le vamos a llamar, ya no le podemos llamar θ, vamos a llamarle, ¿qué les parece? Φ. Aquí. Ese ángulo es Φ y Φ es este ángulo que nosotros tenemos aquí. Pues bien, vamos a encontrar ese ángulo Φ, ingenieros. Y vamos a decir que Φ, ¿a qué es igual? Pues es igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que es de 0.25 entre el cateto adyacente. Y el ángulo que vamos a tener en esos eslabones es de 1.78. Así como se puede apreciar, 1.78. Hay que recordar que este cateto de 8 pulgadas es desde A, como lo podemos apreciar, hasta el punto B. Estas 8 pulgadas delimitan este cateto que tenemos aquí. Ahora bien, nosotros ya tenemos el cateto Φ y podemos ver que, bueno, este cateto o este ángulo es Φ también. Pues bien, nosotros podemos también apreciar que lo que necesitamos es este ángulo alfa.
¿Y cómo podríamos encontrar este ángulo alfa? Pues de la siguiente manera. Observen, me voy a dirigir también al otro dibujo que nosotros formulamos y presten atención. Yo voy a poner una línea horizontal, ingenieros, que sería la misma horizontal que tendríamos en la parte de abajo. Sin embargo, también voy a prolongar ese eslabón, inges. Vean, este eslabón que viene en esta dirección, pues lo voy a prolongar también, pero en una línea en color verde. Esta línea en color verde es todo mi eslabón. Vamos a poner algunos ángulos que ya conocemos, inges. Por ejemplo, nosotros sabemos que el eslabón con respecto a la horizontal es teta. Eso quiere decir que este ángulo que yo tengo aquí, pues prácticamente también es teta. Pero ¿qué otra cosa sabemos, inges? Pues que esta velocidad es perpendicular a nuestro eslabón. Es perpendicular. Entonces vean los juegos de ángulos que nosotros vamos a utilizar. Pues bien, nosotros sabemos que la distancia que hay, voy a poner una línea horizontal que está en color verde. Vamos a ponerla así. Vamos a poner esta línea horizontal porque nos va a ayudar. Vean. Eso quiere decir que si este ángulo teta es de la horizontal con el eslabón, pues el eslabón con la vertical, ¿qué valor tendría? Pues si este es de 30, este tiene que ser un ángulo de 60 grados. Y presten mucha atención, ¿por qué? Porque recuerden que si este es de 60 grados y mi eslabón con este elemento tiene un ángulo de 90 grados porque este vector es perpendicular, entonces este ángulo que yo tengo aquí es igual a 30, o le voy a poner que es igual a teta. Eso quiere decir, inges, que, bueno, yo no requiero el ángulo de velocidad d con respecto a la vertical. Yo requiero el ángulo de velocidad d con respecto a ¿qué? A la horizontal. Bueno, no es velocidad d, es velocidad cero, lo siento. Entonces, pues ¿cuánto valdría este ángulo con respecto a la horizontal? Pues va a tener un valor de 60 grados, muchachos. Entonces, de aquí, inges, pues ¿qué tendríamos? Ya encontramos alfa. Vean cómo el valor de V0 con respecto a la horizontal es igual a 60 grados. Bien, alfa, vamos a ponerlo aquí abajo para de una vez ponerlo y nos va a ayudar más adelante a encontrar más valores. Entonces, alfa es igual a ¿cuánto? Es igual a 60 grados. Ahora, de aquí nosotros ya conocemos alfa, pero nos hace falta conocer gamma. ¿Y cómo podríamos conocer gamma? Pues de la siguiente manera. Vamos a prolongar nuevamente nuestro eslabón para que vean cómo obtenemos ese ángulo gamma. Vamos a suponer que el eslabón viene a partir de aquí, pasa por nuestro origen y listo. Vean, esta línea verde es prolongar mi eslabón. ¿Qué conocemos de aquí, ingenieros? Pues sabemos que el ángulo de la horizontal con el eslabón es el ángulo phi. También, ¿qué otra cosa sabemos? Que este vector de velocidad relativa es perpendicular al eslabón. Es perpendicular. Vamos a trazar una línea vertical con el objetivo de auxiliarnos. Y vean cómo con esta línea prácticamente van a salir gran parte de los resultados. Voy a poner esta línea que es vertical. Algo más. De hecho, la voy a trazar del mismo color que la horizontal, solamente para resaltar que son los colores, pues, de nuestros ejes cartesianos. Vean, voy a poner esta. Entre la horizontal y la vertical hay 90 grados. Entonces, ahora sí, podemos calcular ese ángulo. Y veamos. Pues nosotros sabemos, ingenieros, que de la horizontal con el eslabón, que es esta línea verde, es phi. Y phi es de 1.78. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que este ángulo que yo tengo aquí de el eslabón, que está en color verde, con la vertical, ¿a qué sería igual? Pues es igual a 90 menos 1.78. Y este ángulo es de 88.22. Ahí está. Pero recuerden una cosa, que si este ángulo que nosotros tenemos entre la velocidad relativa y el eslabón son perpendiculares, es de 90, entonces, ¿cuánto valdría este ángulo que es la vertical con respecto a la velocidad relativa?
ese ángulo pues va a tener un valor de phi. Vean cómo phi más este ángulo de 88.22 forma los 90 grados. Recuerden, esta velocidad es perpendicular al eslabón. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que presten mucha atención. ¿Cuál sería el ángulo que buscamos? Gamma es el ángulo de la horizontal con respecto al vector de velocidad relativa. Es este ángulo que tenemos aquí. ¿De cuánto sería? Pues presten mucha atención. Entre esta línea verde y la línea roja hay 90 grados. Y entre la línea verde y esta línea que está en color azul, turquesa, hay un ángulo phi. Entonces eso quiere decir que 90 menos phi, ¿qué valor nos daría? Momento. Vamos a tener un resultado de que gamma es igual a 88.22. Vean cómo el resultado de gamma más este pequeño phi, es este angulito que tenemos aquí, ¿a qué es igual? Es igual a 90. Y listo. Hasta aquí, ingenieros, pues nosotros ya contamos con los ángulos que estábamos buscando. Vamos a decir entonces que gamma es igual a 88.22 grados. Y nos falta un ángulo más. ¿Cuál es? Pues es el ángulo beta. Para sacar ese ángulo beta vamos a tener que restarle a 180 el ángulo alfa, que es de 60, y el ángulo gamma, que es de 88.22. Nos va a dar un ángulo beta. Vamos a ponerlo. El resultado como beta es igual a ¿cuánto? A 31.78. Listo, ingenieros. Ya contamos con todos los ángulos. Ahora solamente resta encontrar la velocidad en B. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues muy simple. Vamos a utilizar la ley de senos y de cosenos. En este caso, como conozco los ángulos y necesito conocer un lado, pues voy a utilizar la ley de senos. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues voy a tener, utilizando la ley de senos, que la velocidad cero, que yo sé que es de 47.12, ¿entre qué? Esto lo voy a dividir entre el seno del cateto opuesto de este lado, que sería gamma. Entonces va a ser entre seno de 88.22 grados es igual a ¿qué? Pues es igual a la velocidad en B, Inges, ¿entre qué? Bueno, pues a la velocidad en B entre el seno del cateto opuesto. En este caso es el seno y el cateto opuesto es beta. Entonces tendríamos que es de 31.78. De aquí lo único que podemos hacer pues es despejar esta velocidad en B. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que multiplicar 47.12 que van a multiplicar al seno de 31.70 para después dividirlo entre el seno de 88.22. Esto nos va a dar como resultado, ingenieros, una velocidad de 24.77 y las unidades que son, pues van a ser pulgadas entre segundo. Y listo, Inges. Con esto ya hemos encontrado la velocidad B, que es lo que el problema nos había estado solicitando. Si por cultura general quisieran encontrar esta velocidad relativa y encontrar la velocidad angular, pues es cuestión de volver a aplicar la ley de senos, pero ahora involucrando este lado. Y vean cómo ahora sí podríamos obtener esta velocidad relativa. Así que bien, ingenieros, con esto damos por terminado todo lo que el problema nos ha estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.